Hay historias que estremecen. Y hay otras que despiertan el alma. Historias que nos recuerdan que el ser humano puede perderlo todo, la vista, el oído, la voz, y aún así, seguir viendo con el corazón. Hoy conocerás la vida de una mujer que nació en un mundo de silencio y oscuridad, pero que logró encender una luz tan intensa, que todavía ilumina a millones de personas en todo el planeta. Una niña que no podía ver, ni escuchar, pero que aprendió a hablar con el alma, a sentir con el corazón, y a transformar su dolor en inspiración eterna. Esta es la historia real de Ellen Keller, la mujer que demostró que no existen límites cuando la voluntad se vuelve más fuerte que el destino. Capítulo 1. El silencio que se tragó la luz. Hay momentos en la historia en los que el universo parece cerrar todas las puertas. Y sin embargo, una chispa diminuta logra encenderse en medio del vacío. Era el 27 de junio de 1880, en una tranquila casa de Tuscumbia, Alabama. Allí nació Ellen Adams Keller, una niña que, al principio, no parecía diferente de las demás. Reía, balbuceaba, extendía sus manos para tocar la vida. Hasta que un día, el destino decidió ponerla a prueba. Apenas tenía 19 meses cuando una fiebre misteriosa, posiblemente meningitis o escarlatina, la dejó en completa oscuridad. En cuestión de días, el mundo se apagó. Ya no veía los rostros de sus padres. Ya no escuchaba el sonido del viento, ni la voz que la arrullaba al dormir. Ellen había quedado ciega y sorda. Y con el silencio, llegó el aislamiento. Un abismo invisible la separaba del resto del mundo. La pequeña trataba de comunicarse con gestos, pero nadie la entendía. Golpeaba cosas, gritaba, lloraba sin saber por qué. La frustración la consumía. Su familia, desesperada, la amaba, pero no sabía cómo alcanzarla. En los ojos de esa niña había un mundo entero atrapado, esperando ser liberado. Pero aún faltaban años para que alguien encontrara la llave. Capítulo 2. El mundo sin palabras. Imagina un mundo sin sonido. Sin luz. Sin lenguaje. Solo sensaciones confusas, olores, texturas. Y una soledad que no tiene nombre. Así transcurrieron los primeros 7 años de Ellen. Su carácter se volvió impredecible. Gritaba, arrojaba objetos, mordía, empujaba. Y sin embargo, en el fondo, había algo más que rabia. Había una inteligencia feroz, una mente viva que quería comprender. Sus padres, Arthur y Kate Keller, se negaban a rendirse. Buscaron médicos, especialistas, milagros. Hasta que, un día, leyeron sobre una joven maestra que había sido entrenada por el legendario Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. Su nombre era Ann Sullivan. Tenía apenas 20 años, y también conocía la oscuridad, había crecido con una enfermedad visual que casi la dejó ciega. Cuando Ann llegó a la casa de los Keller, encontró una niña salvaje. Pero en sus ojos, vio algo que los demás no veían, un fuego que pedía ser entendido. Capítulo 3. La batalla por una palabra. Ann comprendió algo fundamental: antes de enseñar, debía conquistar la confianza de Ellen. Se la llevó a una pequeña cabaña, lejos de la casa principal, para trabajar a solas con ella. Día tras día, Ann le escribía palabras en la palma de la mano: muñeca, agua, pan. Ellen sentía las letras, pero no entendía qué significaban. Para ella, eran solo movimientos sin sentido. La frustración crecía. Gritaba, lloraba, rompía cosas. Ann no se rindió. Hasta que llegó el día del milagro. Ann llevó a Ellen al pozo del jardín. Abrió la llave, y el agua fría comenzó a fluir sobre sus manos. Al mismo tiempo, le deletreó en la palma: A. G. U. A Ellen se quedó inmóvil. Algo dentro de ella se encendió. El agua, la palabra, el sentimiento. Todo cobró sentido. Volvió a tocar el agua una y otra vez, pidiendo que Ann repitiera las letras. A. G. U. A. Ese día, Ellen comprendió que las cosas tenían nombres. Y con esa revelación, el mundo volvió a existir. Capítulo 4. El despertar del alma. Desde ese instante, Ellen no se detuvo más. Aprendió palabras a una velocidad asombrosa. Llenaba su mente de significados, como si tratara de recuperar todos los años perdidos. Pronto comenzó a leer en braille, a escribir con una máquina especial, y a comunicarse usando el alfabeto manual. Ann, su inseparable maestra, se convirtió en sus ojos, sus oídos y su guía.
El vínculo entre ambas era más que humano, era espiritual. Anne no solo le enseñó a hablar, le enseñó a creer. Ellen escribió más tarde: antes de que mi maestra viniera a mí, yo no sabía que existía. Vivía en un mundo que no era un mundo, pero cuando aprendí la palabra agua, todo cobró vida. Ellen no solo estaba aprendiendo el lenguaje, estaba naciendo de nuevo. Capítulo 5. Contra el mundo. A medida que crecía, Ellen soñaba con algo impensable para su época: ir a la universidad. Una mujer, ciega y sorda, en 1900, parecía una locura. Pero Ellen nunca aceptó lo imposible. Con la ayuda de Anne, estudió incansablemente, memorizando cada lección con sus dedos. En 1900 fue admitida en Radcliffe College, convirtiéndose en la primera persona sorda y ciega en obtener un título universitario. La prensa no tardó en convertirla en un símbolo de esperanza. Pero detrás de esa fama había largas noches de lucha. Cada examen, cada texto, cada conversación era una montaña que debía escalar con el tacto y la mente. Y aún así, lo logró. Su graduación fue más que un logro académico, fue una victoria sobre el destino mismo. Capítulo 6. La voz que no se oye, pero se escucha. Ellen pudo haber vivido una vida tranquila tras su hazaña, pero su espíritu no conocía el descanso. Comprendió que su historia no era solo suya. Era la historia de todas las personas que el mundo consideraba limitadas. Así comenzó su segunda vida, la de activista y oradora mundial. Aprendió a hablar, literalmente, con la voz. Su pronunciación era imperfecta, pero su mensaje era tan poderoso que conmovía a multitudes. Viajó por más de 40 países, dio conferencias, escribió libros y se convirtió en una defensora incansable de los derechos de las personas con discapacidad, las mujeres y los más pobres. Donde otros veían oscuridad, ella veía posibilidad. Donde otros callaban, ella gritaba con el alma. La única cosa peor que ser ciego es tener vista y no tener visión. Capítulo 7. Giros inesperados del destino. Pero la vida de Ellen no fue solo gloria. También conoció la traición, la censura y la soledad. Sus ideas políticas, progresistas para su tiempo, le ganaron enemigos. Fue criticada, silenciada y usada por organizaciones que solo querían su imagen, no su voz. En una época en que las mujeres apenas podían votar, ella hablaba de igualdad, derechos laborales y libertad. Y aunque perdió amistades, nunca perdió su propósito. A veces lloraba en silencio, sintiendo que el mundo veía su cuerpo, pero no su corazón. Sin embargo, cada vez que el dolor la vencía, recordaba la palabra que lo cambió todo: agua. Porque el agua sigue fluyendo, sin importar los obstáculos. Capítulo 8. El legado de una luz eterna. Ellen Keller vivió hasta 1968, dejando tras de sí una huella imposible de borrar. Murió en paz, sabiendo que había transformado su oscuridad en luz para millones. Hoy, su nombre está grabado no solo en libros o monumentos, sino en el alma de todo aquel que alguna vez sintió que no podía más. Su historia no es solo la de una niña que aprendió a hablar sin oír, ni a ver. Es la historia de una mente que se negó a rendirse. Una vida que nos enseña que la verdadera discapacidad no está en el cuerpo, sino en la falta de esperanza. Ellen Keller nos recordó que el alma humana no necesita ojos para ver. Solo necesita fe para creer. Reflexión final. Cuando el mundo te diga que no puedes, recuerda a aquella niña que un día tocó el agua y descubrió el universo. Porque mientras tengas una chispa de deseo, mientras exista una palabra que aún no hayas aprendido, nunca será el final de tu historia. Ellen Keller no venció el silencio. Lo transformó en música. No venció la oscuridad. La convirtió en luz. Y su legado, incluso hoy, sigue susurrando entre quienes deciden no rendirse jamás. Y ahora dime, ¿qué parte de su vida te inspira más? Déjalo en los comentarios, y si esta historia te motivó, no olvides suscribirte para descubrir más relatos de superación y éxito.